Buenos días. Vamos a hablar sobre el tema del chi cuadrado, cómo usar en las pruebas estadísticas en la base de datos. Nos vamos a lo que es en la teoría en las diapositivas. El chi cuadrado, mi nombre es Javier Macanchi del laboratorio 11. Es el chi cuadrado. El chi cuadrado es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no. Los pasos que vamos a realizar son: vamos a realizar una conjetura, escribir la hipótesis nula y alternativa, calcular el valor de chi cuadrado calculado, determinar el valor de p y el grado de libertad, obtener el valor crítico, realizar una comparación entre el chi cuadrado calculado y el valor crítico. En esta comparación vamos a determinar sobre si la hipótesis nula es, es aceptada o no, y 7 la interpretación de la comparación. Vamos a usar la tabla de contingencia. La tabla de contingencia es la tabla que contiene los datos obtenidos, contados y organizados. Un ejemplo: el uso de cinturón de seguridad. Tenemos en género femenino y el masculino. Género masculino tenemos que aquí 50 personas en femenino sí usan y 40 en masculino sí usan. En cambio que 25 femenino no usan y 45 masculino no usan. La formulación de la hipótesis. La hipótesis nula es aquella en la que asegura que los dos parámetros analizados son independientes uno del otro, mientras que la hipótesis alternativa es aquella en la que se asegura que los dos parámetros analizados sí son dependientes. Ejemplo: Melissa conjetura que el uso de cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. La hipótesis nula, el uso del cinturón de seguridad es independiente del género, mientras que la hipótesis alternativa, el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. En la tabla de frecuencias esperadas, para calcular todos y cada uno de los valores de la tabla de frecuencias esperadas, se realiza a través de esta fórmula: el total de columnas para dicha celda por el total filas para dicha celda dividido para la suma total. Aquí tenemos el ejemplo, que es igual el total de columnas para dicha celda por el total de filas para dicha celda dividido para el total para la suma total. Aquí tenemos el ejemplo de cada uno, que será 90 por 75 dividido para 160. Acá igual 90 para 85 dividido para 160. Acá igual 70 por 75 dividido para 160 y 70 por 85 dividido para 160, y nos da lo que es la frecuencia de valores esperados. El chi cuadrado calculado. Para obtener el valor del chi cuadrado calculado se obtiene mediante la fórmula: chi cuadrado calculado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada sobre la frecuencia esperada. La frecuencia de valor observado y frecuencia de valor esperado, como les expliqué hace un momento. Tenemos aquí el ejemplo: la tabla de valores observados, como tenemos aquí, y la tabla de valores esperados que sacamos mediante la anterior fórmula. Chi cuadrado calculado la sumatoria de los valores observados que tenemos aquí menos la frecuencia de valores esperados, todo eso al cuadrado y dividido para la frecuencia de valor esperado. Como por ejemplo aquí 50, que es el valor observado, menos 42,1875, que es la frecuencia de valor esperado, todo eso al cuadrado dividido para la misma frecuencia de valor esperado, y así mismo sucesivamente. 25 menos 32,8225 es el cuadrado dividido para 32,8125, y así sucesivamente vamos sumando hasta que el chi cuadrado calculado nos da un valor de 6,2248. Mientras que en los grados de libertad, para calcular el grado de libertad, B se realiza: B es igual a la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Tenemos que en la cantidad de filas es 2 menos 1 por la fórmula, y la cantidad de columnas es 2 menos 1 por la fórmula, entonces que 1 por 1 igual me da 1. Ese es el grado de libertad que tenemos. El nivel de significancia es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera.
Por lo general se trabaja con un nivel de significancia del 0.05, que es el 5%, indica que hay una probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera. Ejemplo, Melissa conjetura que el uso de cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Los datos se muestran en la tabla inferior. Melissa realiza la prueba de su conjetura usando el chi cuadrado con un nivel de significancia del 1%. Entonces se tiene un nivel de significancia del 0.01. El valor del parámetro. Para calcular el valor del parámetro se realiza P igual a 1 menos el nivel de significancia. Como dijimos que el nivel de significancia era del 1%, entonces sería 1 menos 0.01, que esto me da 0.99. Y nos vamos a la tabla de valores del chi cuadrado. Nos vamos a la tabla de valores del chi cuadrado y vemos que el valor del parámetro se ve en la parte de acá arriba, mientras que los grados de libertad es en la columna de aquí. Tenemos grados de libertad 1 y valor del parámetro tenemos que es 0,99. Entonces nos da este valor que es el chi cuadrado crítico, que es 6,635. Entonces nos vamos a comparar la comparación con el valor del chi cuadrado. La comparación entre los valores del chi cuadrado calculado y el crítico. Si el valor del chi cuadrado calculado es menor o igual que el chi cuadrado crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. Caso contrario, no se la acepta. Entonces, el chi cuadrado calculado que usamos mediante la fórmula es menor al valor crítico que sacamos en la tabla del chi cuadrado. Entonces se acepta la hipótesis nula, la cual es: el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Esto observado es solamente la teoría. Ahora pasaremos a la práctica mediante SPSS. Nos vamos a la tabla de SPSS y tenemos los siguientes valores a demostrar aquí. Y para sacar el chi cuadrado nos vamos a la opción de analizar. Después escogemos la opción estadísticos descriptivos y nos vamos a tablas cruzadas. Esperamos y escogemos dos valores de aquí, dos parámetros. Vamos a relacionar la variable carrera con la variable sexo, y la pregunta sería, la hipótesis nula sería si el sexo, la hipótesis nula sería la carrera es independiente del sexo, y la hipótesis alternativa sería que la carrera es dependiente del sexo. Entonces, para comparar eso, vamos a escoger la primera variable, que es carrera, como tiene más variables, porque vamos a usar con tres carreras, que es economía, finanzas y estadística, va a ir en filas, mientras que la variable sexo, como tiene dos valores, que es de masculino y femenino, va en columnas. Nos vamos a estadísticos, escogemos la opción chi cuadrado, continuar. Después nos vamos a casillas, escogemos valor esperado, ya que así nos dan lo que es la frecuencia observada, que es aquí, y la frecuencia esperada. Si no, no podemos analizar lo que es en la tabla del chi cuadrado. Cogemos la opción esperado, continuar, y nos vamos a aceptar. Entonces el trabajo que vamos a realizar aquí es analizar cómo funciona esta tabla para ver si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. Aquí tenemos los números, el número total, que es de 199 y que nos da un total del 100%. En la tabla cruzada de carrera, sexo, tenemos ordenado aquí por medio del sexo, hombre y mujer, y las tres variables, que es de economía, finanzas y estadística. Aquí vemos que la frecuencia observada es de 38 en hombres y 35 mujeres, que nos da un total de 73, mientras que esta es la frecuencia esperada, que ya les expliqué en las diapositivas. En hombre nos da 34,5 y en mujer 38,5, lo cual nos debe de dar igual un total de 73. Lo mismo en finanzas, que es la frecuencia observada de 26 y en la mujer de 41, y la frecuencia esperada es de 31,6 y de 35,4, que nos da un total de 67. Eso es el entender sobre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Ahora pasamos a la tabla del chi cuadrado. Aquí vemos el valor, lo que es aquí el chi cuadrado de Pearson, que nos dio un total de 2.899. Este es el total del chi cuadrado, y este aquí donde dice DF el 2, este es el punto de libertad, los grados de libertad, son los grados de libertad en donde vamos a analizar en la tabla del chi cuadrado que nos hemos descargado por aquí.
A ver. Aquí tenemos la tabla del chi cuadrado. Entonces nos dice que tenemos en el chi cuadrado tenemos 2 grados de libertad. Y vamos a calcular con un grado del 5%, podría ser. Nos vamos acá y tenemos 2 de grados de libertad y vamos a calcular con el 5%, que es aquí. Entonces tendríamos un valor de 5,9915. Este valor, vamos a comparar eso para ver si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. Tenemos en la tabla del chi cuadrado, tenemos 2.899, que ese valor es menor al valor de 5,9915. Entonces podemos decir que la hipótesis nula es aceptada. No vamos a rechazar la hipótesis nula. Con eso culminamos cómo usar la base de datos según el chi cuadrado. Gracias.